Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, asambleísta, por aceptar la entrevista. ¿Por dónde empezamos con tanto relajo? Empecemos por el veto total a la ley del IES por parte del presidente y que causó una reacción furiosa por parte del presidente de la Asamblea Nacional. ¿Qué opina usted del veto total? Estamos alguien dijo ayer, en una vetocracia. Hola, buenos días, gracias por la invitación, un saludo a ustedes, a la audiencia. Más que eso, me parece que estamos ante un gobernante inmaduro políticamente y con un equipo que alienta esas inmadureces en relación a una disputa política que tiene con el presidente de la Asamblea y que nada debería tener que ver con normativa que es beneficiosa para la gente. Me refiero a esto porque vino de la mano de un análisis bastante amplio donde, entre otros, frentes de jubilados y demás plantearon varios argumentos que se fueron sosteniendo a lo largo del debate y construyendo de mejor manera a lo largo del debate, porque no es que la ley se presenta hoy y sale mañana, digamos, toma un periodo de tiempo importante, hubo comparecencias, comisiones generales, es decir, un tratamiento extenso que no debería ser utilizado, me refiero a la herramienta de la ley, para subsanar las diferencias políticas, personales o animadversiones del presidente de la República y del presidente de la Asamblea. Me parece que hacia allá no debería ser utilizado la capacidad de veto, porque además, si nos vamos a otra ley, Milton, como es el tema de la consulta popular, en ese proceso, en cambio, el gobierno fue el gran ausente. No fueron ministros, no fueron delegados, más allá de una delegada de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, a pesar de que la consulta era del presidente. Entonces, cuando conviene, veto total para dar una respuesta de firmeza, entre comillas, y cuando simplemente no quiero, no voy a nada, a pesar de que sea mi ley. Son de las cosas que me parece que también debemos rechazar, porque, insisto, la capacidad de colegislar no es únicamente vetar total, parcial o por inconstitucionalidad, sino fundamentalmente aportar a la construcción de las leyes de tal forma que cuando se hayan aprobado sirvan para algo. Ahora, parece que se ha entrado en una pugna que va a seguir como tal, por lo menos hasta las elecciones, y parecería que el tema es electoral. La pregunta que yo le hago a usted, aparte de que usted describió más o menos el proceder del presidente de la República, es, ¿ustedes están teniendo un presidente de la Asamblea o un nuevo candidato a la presidencia de la República? No. Las diferencias van a existir siempre. Yo particularmente no solo defenderé las diferencias políticas, sino ideológicas además, porque al menos en mi particular criterio estamos en las antípodas ideológicas del Partido Social Cristiano y demás. Que ha habido temas en los que nos hemos podido poner de acuerdo, por supuesto. Porque, por ejemplo, la ley que aseguraba las asignaciones presupuestarias a los GATS le servía tanto a nuestros alcaldes de la Revolución Ciudadana y nuestros prefectos y prefectas de la Revolución Ciudadana como a las del Partido Social Cristiano o cualquier otro partido. Y entonces íbamos a encontrar un punto de consenso. Así como la exigencia, por ejemplo, en la firma de las garantías soberanas para los créditos de obra pública de los diferentes niveles de gobierno, lo propio. Independientemente del partido al que se deban, son necesidades que tiene cada uno de los territorios, más aún si tienen capacidad de endeudamiento. De allí que hay una disputa hacia ese lado ideológico, claro. Y no solo en esa disputa está el presidente de la Asamblea, el presidente de la República, sino entra uno más, que es el anuncio del señor Bucalón. Es decir, están en una disputa entre los tres para ver quién embandera ese lado ideológico del asunto, ideológico político, por supuesto, pero creo, a mi parecer, cayendo justamente en aquello que debemos rechazar, que es el vaciamiento real de la política y del discurso de la política, respondiéndose a través de TikToks, agotando o sin agotar, mejor dicho, todo canal de diálogo posible, porque a la larga, en este momento de crisis estructural que estamos viviendo, lo lógico debería ser que todas las funciones del Estado se sumen a una solución real, o al menos en el mediano plazo, de lo que podemos hacer. Pero ¿qué es lo que nos encontramos en este caso, Milton? Que, por ejemplo, para dejar digamos, o suspender el proceso político de enjuiciamiento político y control político en contra de la señora fiscal, toditos, ahí sí se pusieron de acuerdo, procurador, presidente de la Asamblea, etcétera, etcétera, llevaron adelante y lo suspenden. ¿No será, no sé, digo, al menos motivo de una unión similar, ver lo de fondo cuando asesinan, cuando matan a una teniente de las Fuerzas Armadas o cadete de las Fuerzas Armadas dentro de la escuela? Sopesar las prioridades también debería ser parte de esta confluencia de líderes o titulares de las fuerzas políticas y de las diferentes funciones del Estado,
más allá de lo electoral, porque en todo caso lo electoral no es que borra pues lo que está pasándole al país. Vendrá un siguiente gobierno que tendrá que enfrentar esa crisis, pero lo de fondo es que es tan multidimensional este momento en nuestro país que requiere todos los esfuerzos. Asambleísta, buenos días. Y vamos a tema de juicios políticos porque recordemos que el juicio político, el pedido de juicio político en contra de la fiscal general del Estado está suspendido por temas de salud. Quiero preguntarle, ¿era necesario ese pedido que usted hizo al Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional para que evalúe el estado de salud de la fiscal general? No, yo no solicité que se evalúe nada de términos personales ni de salud, porque entiendo no solo que eso es parte de la intimidad, sino particularmente yo siempre voy a defender que una mujer que desea ser madre lo sea. Eso es una cuestión que es parte de la lucha desde mi feminismo. Lo que yo pedía es que se dé un seguimiento o que se vea la forma de dar un seguimiento al criterio del procurador para que esto no merme la capacidad de fiscalización de la Asamblea. Porque a mi parecer particular y el de mi equipo de trabajo, el criterio del procurador no solo que quedaba amplio, sino que no establecía, por ejemplo, qué condiciones de riesgo o qué tiempo se puede establecer para una condición de riesgo. Al día de hoy se trata, en este caso particular, de la titular de la Fiscalía, pero más adelante, por ejemplo, tenemos el juicio en contra de Andrea Robo, la exministra de Energía. Y si en ese momento sucede algo similar, se va a mermar la capacidad de fiscalización de esa forma al tratarse de un juicio político, porque a la larga, cuando yo pido información a cualquier cartera de Estado, tiene 10 días para responderme. Si no me responde, lo debo notificar al presidente de la Asamblea. Él debe notificarle a una comisión, y si a la comisión tampoco se le responde, el cierre del círculo de la fiscalización es un juicio político. Entonces, a mi criterio particular, se veía mermada la capacidad de fiscalización. De allí que se cuestione, al menos particularmente yo, temas de índole personal, en lo absoluto. Simplemente me parece que no podemos, por una atención a la coyuntura o a la titular de la Fiscalía de este momento, tomando decisiones en caliente, mermar la capacidad de fiscalización. La Asamblea hace dos cosas, legisla y fiscaliza. Hay criterios diversos allí de índole jurídico, pero al menos a mí como proponente de un juicio político y con la experiencia de haber hecho otro previo, me parece que hay que precautelar este bien que es de las y los asambleístas. Hablando de juicios políticos, el gobierno les acusa a ustedes de buscar la forma de adelantar los juicios, tanto contra la canciller, contra la ministra Palencia, y también está el juicio contra Wilman Terán, por ejemplo. También ustedes acusados de tratar de diluir ese proceso. Están a un paso de acusarnos que la radiación del día de hoy también es nuestra culpa o que la lluvia del día de mañana también es nuestra culpa. Es decir, han agarrado nuevamente esa muletilla para que todo sea culpa de la Revolución Ciudadana. Pero voy a ir paso por paso. Me parece, y en eso pertinente, un análisis que se abrió en estos últimos días respecto a cómo ordenar la prioridad de aquellos juicios políticos con base en ciertas cosas que traspasan incluso las fronteras de nuestro país. Y me parece que la decisión, por ejemplo, de tomar por asalto una embajada y todas las responsabilidades y los golpes económicos, políticos y demás, consulares y humanos que eso tiene, deberían haber estado sobre el análisis mucho antes. En el momento en el que decide el gobierno, su cancillería y demás, exponernos a un conflicto diplomático de esa escala, deberíamos haberlo podido activar inmediatamente. Y por supuesto deberíamos analizar cómo ajustamos la normativa a este tipo de particularidades, así como el tema de seguridad. A mí me pareció, por ejemplo, no solo tardío, sino hasta injusto que se lo procese políticamente al exministro del Interior Zapata, después, muchísimo tiempo después de que la toma de decisiones fue pasándole factura a la gente. Quizás eso sí cabe en este momento en términos de debate. Ahora, en el caso de Sebastián Corral, por ejemplo, la bancada, o al menos particularmente nosotros, decidimos retirar la firma porque uno de los argumentos que tenía nuestra compañera proponente tenía que ver con el proceso jurídico y cómo se había tratado el proceso jurídico, sin inmiscuirnos en lo jurídico, pero entendiendo cómo había sido tratado el denunciado. Y quedó por fuera de ciertas acusaciones. Por lo tanto, uno de los argumentos o de las motivaciones que tenía el incumplimiento de funciones venía de la mano con eso y no podíamos presentar un juicio sin una argumentación. Sin embargo, en el caso de Wilman Terán, por ejemplo, la cuestión es distinta. Acá se habla de responsabilidades políticas en temas de procesos de evaluación, de un juez particularmente, juez Macías o fiscal Macías y demás temas. Sin embargo, si coincidimos o si cuadramos las fechas, estas no tienen nada que ver. El proceso de evaluación, por ejemplo, se dio, de acuerdo al argumento del informe, fuera de la presidencia de Wilman Terán. ¿Significa que Wilman Terán no deba ser investigado? No.
Al contrario, tiene que seguir siendo investigado. Y de hecho, aquellos insumos que él ha presentado en el juicio político también tienen que ser investigados. Posible metida de mano entre él, la fiscalía, entre otras instancias de la función judicial, cosas que se ponían a dedo, en fin, deben dar paso también a una investigación. Pero en este particular juicio político, entiendo que las 4 motivaciones de la causal de incumplimiento de funciones lamentablemente no han sido defendidas o sostenidas adecuadamente por el proponente, que es de Construir. Son las 8:57, estaba hablando con Gisela Garzón, asambleísta de la RC. Asambleísta, su criterio, ¿qué debería pasar con los juicios políticos que se emprendan en contra de la ministra Palencia y la ministra Somerset? Avanzar como correspondan. Aún quedan temas en carpeta pendientes, pero al menos avanzar porque, y esto se los cuento porque es un proceso de fiscalización que he llevado adelante desde mi despacho. Una vez que se decide el asalto a la Embajada de México y una vez que en efecto esto escala a Corte Internacional de Justicia, yo pregunto a la Cancillería cuánto es que nos está costando como país la defensa de esta decisión, no solo tomada de los cabellos, sino que vulnera todo procedimiento, toda normativa internacional incluso. Y la respuesta que me dan es que la Procuraduría tiene esos datos. Consulta a la Procuraduría, en efecto, me responden, y estamos hablando de una cantidad importante de recursos. Es decir, esta decisión política de vulnerar todo procedimiento legal, incluso en normas y en convenciones internacionales, le significan recursos a un país que, de boca del mismo gobierno, no tiene plata. Está ajustado económicamente y tiene que acudir a multilaterales como el Fondo Monetario. Entonces, claro que hay que investigar las responsabilidades políticas. Al menos ese es el espíritu de este proceso. Y entiendo que el de la ministra Palencia viene en materia de seguridad también. Pero insisto en que hay que poner sobre el debate cómo ir priorizando el tratamiento político de estos procesos, porque hay cosas de las que merecen respuestas inmediatas, en la coyuntura, el día de hoy, no después de mucho tiempo de haber dejado el cargo. Ahora, que esto se entienda como una especie de nueva mayoría, cosas por el estilo, no. Más bien que el gobierno evalúe por qué estamos nosotros ahora, desde diferentes frentes políticos, cuestionando sus decisiones. Ahora resulta, por ejemplo, que los alcaldes se tienen que agradecer por firmar garantías soberanas. No, pues sí es su obligación. El momento en el que el gobierno deja de cometer tantos errores, la asamblea deja de estar sobre los ministros porque no lo están haciendo mal. Pero, por ejemplo, ayer nos decían, Milton, y esto a información de la ciudadanía y de ustedes, que está trabajando el Ministerio del Ramo en un nuevo código de trabajo. ¿En qué condiciones? Cuando ya la gente en la consulta les dijo no a la flexibilidad, no al trabajo por horas ni al contrato a plazo fijo, son de las cosas que por supuesto van a estar sobre el debate también y se profundizarán seguramente de cara a las elecciones. Ahora, a propósito del tema laboral, este proyecto presentado por la ministra de Trabajo para eliminar los contratos emergentes que deviene de la ley humanitaria. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? No lo hemos revisado aún a profundidad, o al menos no yo particularmente. Estamos de acuerdo en que la ley humanitaria fue no solo un desastre para los trabajadores del momento, sino pensado exclusivamente en el beneficio de las empresas, al punto que los ponían a negociar a los empleadores con los empleados, poniéndoles en clara desventaja a los empleados y mermando sus derechos laborales. Si ese es el objetivo, es decir, que se evite este tipo de vulneración de los derechos laborales, por supuesto que respaldaremos. Sin embargo, me preocupa mucho porque ayer en la comparecencia de la ministra de Trabajo en mi comisión me deja claro no solo que está preocupada por precautelar los intereses de la empresa privada, sino fundamentalmente porque tiene que cumplir un requisito de la Carta de Intención con el Fondo Monetario que tiene que ver con la flexibilidad. Si esto pretende dar paso a esa flexibilidad y obviar el mandato de la gente que le dijo que no a esa flexibilidad en la consulta popular, entonces plantearemos nuestro criterio. Pero particularmente cabe recordar, Milton, que la bancada de ese entonces, la de la pandemia, fue la primera en rechazar la ley humanitaria y luego en presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte, que no fue calificado en su momento, pero decíamos con claridad que era nefasta para los derechos de los trabajadores. Veamos en qué términos viene y cómo se va adaptando además a otros ajustes normativos que tiene la mesa del ramo. Bien, 9:01, tenemos que terminar. Le agradezco, asambleísta, por habernos acompañado hoy. Gisela, Gracias a ustedes. asambleísta de la Un Revolución gusto. Ciudadana, tenga buen día. Buen día también.